Muy buenas tardes, soy el doctor Luis Fernando Cepeda Palacio. Yo voy a darles esta clase de estudios de cohortes. Es parte del Diplomado TOR 1, nuestro diplomado de investigación científica, y el facilitador de este módulo, que es el 4, es el doctor Antonio Matamarino. Bueno, para empezar deberíamos de preguntarnos qué es una cohorte y de dónde sale este término, ¿no? Es sabido que en la antigua Roma el ejército romano, que era muy vasto, estaba organizado en legiones, y estas legiones llegaban a ser de miles. La formación de los ejércitos romanos, que era la falange romana, subdividía a estos miles en grupos de 100 a 200 soldados que se les denominaba cohortes, que estaban dirigidos por un centurión, ¿no? La particularidad es que las guerras en la antigüedad pues eran guerras, eran campañas de años y de años, o sea, podían tardar 20 años en ir y regresar de una conquista. Entonces, era muy particular este suceso porque durante toda esa campaña, la gente que estaba, o los soldados que formaban parte de una corte, regularmente se quedaban en la misma corte. Era extraordinario que un soldado pasara de una corte a otra, aunque las cortes bajaran de número. Esto es lo que llevó a acuñar este término de un montón de participantes o un grupo de participantes que se mantienen juntos a través del tiempo, ¿no? Es que son los estudios de cortes, estudios que analizan el comportamiento de participantes a través del tiempo. Por definición son estudios observacionales, analíticos y longitudinales. Existe una serie de casos en comunes, hay muchas maneras de hacer estudios de cortes y muchos tipos y muchas variedades de cortes, pero en general existen pasos fundamentales para realizar un estudio de cortes. Uno es identificar a la muestra o a la muestra de participantes. Cuando hace alguien un estudio de cortes debe tener en mente qué es lo que quiere demostrar y debe de reclutar una muestra eh, que represente lo que yo estoy buscando, ¿no? A esta muestra le voy a realizar una serie de mediciones basales. En principal, la variable de respuesta o desenlace es lo que yo estoy esperando que pase durante este tiempo en esta población. Y las variables predictivas, que son una serie de variables las cuales aumentan, yo propongo que aumenten la probabilidad de que ocurra la variable de respuesta o desenlace. Entonces esto lo mido al inicio del estudio y empiezo a hacer el seguimiento de esta población o de esta muestra y hago una serie de determinaciones periódicas de estas mismas variables. Posteriormente termina el periodo de seguimiento y hago un análisis estadístico con base a los niveles de variables predictivas y en cuántas personas se positivizó u ocurrió la variable de desenlace y hago una interpretación de los resultados. Son muy útiles estos estudios. ¿Por qué? Principalmente porque nos ayudan a hacer la determinación de incidencia, que es un dato muy importante para nosotros los médicos. La incidencia ya se expresaba como tasa de incidencia o incidencia acumulada, el cálculo que se utilice, nos ayuda a conocer eh, qué, qué tan común es que ocurra un evento o una enfermedad o una complicación en una población según sus características. Le podemos atribuir a las variables eh, un riesgo relativo a través de cociente de incidencias ya cuando yo esté haciendo una comparación de cortes para saber este factor de riesgo, qué tanto aumenta la incidencia en este grupo o en otro, ¿no? También se puede calcular valor predictivo o proporción atribuible, que son datos que yo infiero con las variables predictivas para ya al final que se hace el análisis y la oportunidad que puede ocurrir. Todos estos son cálculos que se pueden realizar en los estudios de cohortes. Eh, para empezar la clasificación de los estudios, las cohortes pueden ser prospectivas, esto es como lo más fácil de entender, que es como la definición original, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? Pues el investigador debe estar presente eh, cuando se hace el diseño y la toma de la muestra de la población. Entonces, de una población tomo una muestra en específico, la sigo a través del tiempo analizando las variables que planteé y mido los resultados, ¿no? Un ejemplo de estos estudios es el estudio Framingham del corazón. Esta población que ustedes ven abajo es una toma aérea de Framingham, es un distrito en Massachusetts y es el estudio más contundente de enfermedad
cardiovascular, de riesgo cardiovascular. Midieron como desenlace la enfermedad coronaria y las variables predictivas fueron el colesterol elevado, la presión arterial, el hábito tabáquico, la obesidad y la diabetes. Se hizo un seguimiento a lo largo de 30 años y todavía se siguen haciendo como subanálisis de toda la información que se recolectó. Existen muchas ventajas y desventajas de hacer estudios prospectivos de cohorte. Uno, que pues, es la manera más pura de medir incidencia y valor predictivo en las variables. Los problemas es que son muy, muy costosos. Imagínense cuánto debe de costar en dineros hacer consultas periódicas durante 30 años de una población de 50,000 personas. Dos, que las pérdidas, dependiendo de qué tan largo sea el tiempo y qué tan intensivas sean las revisiones, pues puede ser que sea muy fácil tener personas que pierdan el interés o personas que se muden de domicilio. Entonces, entre más pérdidas hay, disminuye la potencia de las determinaciones. El periodo de seguimiento también es muy importante. Dependiendo de qué tan raro es el evento o la variable de desenlace que estoy buscando, puede ser que el periodo que yo haya planteado sea insuficiente. Entonces, es un problema el saber qué tanto debo seguir para tener significancia estadística, ¿no? Y cuatro, es muy difícil controlar si no tengo desde el principio contemplado esto, las variables confusoras. Pero bueno, son estudios bastante útiles. Otra manera de hacer estudios de corte, que es bastante ingeniosa, son las cortes retrospectivas. Aquí el investigador no está presente cuando se inició el seguimiento de la población y entonces las determinaciones basales y las subsecuentes ya se hicieron en el pasado y yo solo voy a analizar esto. Suena así como, pero ¿cómo? O sea, si ya ocurrió, ¿cómo lo vas a tú controlar y medir? Regularmente esto se hace tomando información eh, de bancos de información o de registros clínicos, eh, como archivos clínicos, ¿no? En donde se da seguimiento a ciertas personas. Entonces yo en el archivo clínico busco con criterios de inclusión y exclusión una serie de pacientes los cuales yo ya tienen medidos eh, y ya les han dado seguimiento y yo analizo cómo ha sido el seguimiento, ¿no? Eh, Pues seguramente aquí como ventaja, más bien que como problema, pues es que son muchísimo más económicos y más fáciles de hacer y mucho más rápido, ¿no? Puedo en meses saber qué es lo que ha pasado en 10 años de seguimiento en una consulta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que regularmente es muy difícil que todos los datos estén completos, que las mediciones sean exactas y con la periodicidad que se necesita. En algunos archivos con unos expedientes clínicos muy completos tal vez se pueda hacer. eh, Dos, es que algunas de las cosas que busque puede ser que las determinaciones hayan sido no ideales. Y dos, que es muy difícil, si no está en los registros clínicos, controlar variables confusoras. O sea, tal vez existe una variable que no midieron durante estas consultas y yo no puedo saber cuál era su determinación desde el futuro, ¿no? Pero son útiles. Existen maneras de hacer analizar varias cortes a la vez y eso se le denomina cortes múltiples o comparativas. Regularmente es cuando dos o más muestras separadas de participantes que les doy seguimiento, yo comparo sus resultados. Y esto debe tener un fundamento. Regularmente hay tres maneras de hacer comparaciones en cortes y las primeras dos, corte doble y casos y testigos, pueden ser un poco confusas. La corte doble son grupos prácticamente homólogos que solo tienen una diferencia en un factor predictivo que debe de impactar sobre el desenlace. Entonces, en este factor predictivo, ambos lo tienen, pero en diferente determinación. Podemos decir colesterol más de 200 con colesterol menos de 200. Y vemos durante 20 años a quién les da más enfermedad cardiovascular, ¿no? Mientras que casos y testigos, no confundirse con casos y controles, eh, debe haber la presencia de un factor de riesgo y se le debe dar un seguimiento y una periodicidad en las determinaciones de seguimiento. Aquí pudiéramos hacer un análisis de cortes de los testigos de población normal, una corte de población normal contra personas de VIH
y ver a quién les da más cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces el factor de riesgo ahí está bien determinado y es que tengan VIH. Tres, la siguiente manera en la que se puede hacer esto es con una comparación externa, es decir, transpolar los resultados de una población en concreto contra la población general. Hay un ejemplo muy bonito en el libro de Archimond, que es trabajadores de minas de uranio, su riesgo de cáncer en frente de población normal. Entonces hago una cohorte con los que trabajan en la mina de uranio y lo comparo con la población normal y se dan cuenta que pues, es un factor de riesgo muy importante estar manipulando uranio, ¿no? Asimismo, entonces, así como hay cohortes comparativas, existen tipos de cohortes, ¿no? Se pueden clasificar de muchas maneras. La, digamos, de manera más sencilla podemos decir primero si las cohortes son fijas o son dinámicas. Las cohortes fijas tienen una población determinada desde un inicio y no se añaden más participantes. Entonces, digamos que en paralelo veo cómo van modificándose o cómo va afectando el tiempo a todos los participantes a la vez. Mientras que las cohortes dinámicas se pueden ir añadiendo participantes y yo lo que mido es el tiempo de vigilancia en cada uno, ¿no? En años persona o meses persona. Entonces, es más fácil determinar en las cortes dinámicas por incidencia acumulada, ¿no? Porque van entrando y pues se vigila durante tiempo, eh, digamos, indeterminado a la gente, ¿no? Eh, por la población que se recluta, la corte puede intentar ser representativa de la población general. Si yo estoy buscando una corte de un evento muy raro, puedo reclutar un grupo especial que presente más este evento. Entonces son las cortes de grupos especiales en los que hay exposición frecuente. Un ejemplo sería el mismo del uranio, ¿no? O sea, tal vez yo no puedo medir exposición de uranio en población general porque es muy raro, pero si voy a una mina, pues los trabajadores de la mina, pues sí. Grupos especiales que facilitan el seguimiento. Estos suelen ser cierto tipo de personas que son inherentes a algo. Esto, por ejemplo, son trabajadores de una empresa, o sea, gente que va a estar fija ahí y quieres hacer una serie de determinaciones. Y finalmente, pues la cohorte de testigos o la cohorte no expuesta, ¿no? Que pues, es parecido a eso al estudio que mencioné en VIH, ¿no? La cohorte no expuesta serían los que no tuvieran VIH. El seguimiento es el mayor desafío de los estudios de cohorte y es muy difícil controlarlo, ¿no? Lo más importante porque nosotros no podemos saber si va a existir una modificación en la exposición a las variables predictivas. Por ejemplo, eh, que una persona que no fumaba, que yo lo tenía en el grupo, en la corte que no fumaba, empiece a fumar, ¿no? Debe ser no discriminatorio, es decir, se debe hacer el mismo análisis de las personas que son tanto testigos como casos, o que tengan o no tengan. Entonces, muchas veces a los grupos clínicos que participan en las cohortes se les realiza algún tipo de cegamiento para que el trato sea el mismo hacia todos los pacientes. El seguimiento va a ser más difícil entre más tiempo, ¿no? Si yo quiero seguir a gente 100 años, pues muchas se van a morir, muchas se van a cambiar de domicilio, mientras que una cohorte de 2 años tal vez es mucho más posible, ¿no? Y lo más importante que son las pérdidas. Las pérdidas afectan la potencia estadística del estudio. Entonces, se debe plantear que siempre si uno pierde más del 10% de las pérdidas de la población, pues es muy difícil el determinar eh, bien los resultados matemáticos, ¿no? Entonces, las estrategias para reducir las pérdidas es con mucha comunicación, con información del contacto del participante, pues debe tener su mail, su teléfono, tener comunicación constante, ¿no? Desde un inicio identificar los participantes con probabilidad de pérdida, es decir, los que planean mudarse y van a hacer todo o los que no están seguros de que quieren participar o que tienen malos hábitos, ¿no? Y uno puede establecer beneficios para el participante, que se sienta más cuidado, incluso en muchos estudios se ha beneficiado de manera económica a los pacientes, sobre todo en estudios dirigidos por laboratorios, ¿no? En conclusión, en estos últimos 30 segundos, porque se me pasó muy rápido, son muy importantes los estudios de cohortes, dan un nivel de evidencia
de mediano o alto, abajo de los ensayos clínicos, y desde el punto de vista observacional, son lo más útil que tenemos, con las dificultades que se tienen para estudiarlos. Por mi parte, muchísimas gracias. Eso sería todo.